vamos a ir al Salmo 4. ¿Verdad? El Salmo 4 es un salmo apasionante que casi va con la misma línea del Salmo 3 que estamos viendo el miércoles pasado. Dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestros corazones estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría en mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Entonces vamos a orar para que el Señor nos hable a través de este salmo. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Y Dios, gracias por la bendición que tú nos das de poder estudiar este salmo, Señor. Habla nuestra vida, Señor, y que todo lo que aprendamos pueda, Señor, impactar nuestra vida diaria, Señor. Te damos gracias por todo, mi Dios, y te bendecimos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Salmo 4. En este salmo, usted va a ir observando que en cada salmo hay ciertas palabras que a lo mejor uno cuando lee los salmos las pasa de largo. Ahí en el Salmo 3 ya habíamos visto que arriba en el salmo había la palabrita que decía Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, ¿verdad? Entonces, en otras versiones dice Minrot, que era la palabra salmo, pero aquí en el Salmo 4 dice arriba de su Biblia, si usted ve ahí, dice oración vespertina de confianza en Dios, al músico principal sobre Nehimot, Salmo de David. Y esta palabrita Nehimot significaba, o muchos piensan que significa, que este salmo tenía que cantarse con instrumentos de cuerda, con guitarra, arpa o ese tipo de instrumentos eran los que se usaba para cantar este salmo. Entonces, lo que está indicando la palabra Nehimot, indicando que este es un salmo imagino, melancólico, profundo, donde la persona reflexionaba sobre qué hacer cuando estamos pasando en problemas, ¿verdad? Entonces, en este salmo específicamente, ¿verdad? David divide prácticamente este salmo en tres partes. En la primera parte, David clama a Dios pidiendo la ayuda, ¿verdad? Para que Dios le ayude a la situación que está pasando. En segundo lugar, David confronta a sus enemigos y los exhorta a confiar en Dios. Y en tercer lugar, pues David se deleita en la relación que tiene con Dios. Entonces, en el versículo 1, ¿verdad? David clama realmente pidiéndole a Dios la ayuda, porque realmente David sabe que el único que puede ayudarle en las situaciones difíciles de su vida es Dios. Y como decía al principio, muchos piensan que este salmo va a la par del número 3, porque prácticamente David está todavía contando su experiencia cuando Absalón lo estaba persiguiendo, y muchas de las personas que supuestamente eran sus amigos, en un momento determinado le dieron la espalda y ya no querían andar con él. Entonces David empieza en este salmo haciendo una oración a Dios y hace por lo menos tres cosas en este versículo número 1. En primer lugar, David clama a la justicia de Dios. Dice ahí en el versículo 1, respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. O sea, David tenía un concepto tan claro de que Dios es un Dios justo, un Dios que, que es recto, ¿verdad? Entonces él está clamando a Dios porque David sabe que Dios es imparcial, que cuando clamamos realmente delante de él, Dios, aquella persona que clama con el corazón limpio delante de Dios, como lo dice más adelante el Salmo 14 y 15, ¿verdad? Dios responde a las peticiones. Entonces David se aferra al hecho de entender que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios de justicia, que Dios no va a dejar por alto ninguna cosa que haya sido hecha de una manera mala delante de él, ¿verdad? Entonces, en esa angustia que David está pasando,
Él lo que hace es clamar a Dios frente a las acusaciones, a lo mejor falsas, que están haciendo los enemigos de David. A lo mejor la persecución que a lo mejor estaba sufriendo en este momento, él lo que hace es clamar a la justicia a Dios, que sea realmente Dios y que haga la justicia y no realmente él. Usted sabe que nosotros como seres humanos muchas veces cuando alguien nos hace daño, la reacción más normal o más humana es tratar de vengarnos o reaccionar de la misma manera que la otra persona reaccionó. Pero David aquí se aferra a la justicia de Dios para que sea Dios el que sea realmente el que haga el juicio sobre las personas que están haciendo daño. La segunda parte del versículo, el David apela a su experiencia pasada, porque le dice en el versículo 1, dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. O sea, Señor, ya tuve la experiencia antes de que en un momento determinado tuve la necesidad específica y tú, Señor, en lugar de cerrarme la puerta, en realidad, Señor, tú me diste aquellas cosas que estaba necesitando. O sea, David sabía por experiencia propia que cuando clamamos a Dios con una manera profunda y sincera y siendo honestos delante de Dios, Dios responde a nuestras peticiones y Dios da la respuesta que mejor Él sabe que se va a adaptar a nuestras necesidades, siempre nos da lo mejor. O sea, Él apela a su experiencia pasada y es importante que nosotros reconozcamos y recordemos las experiencias que hemos tenido antes en los momentos en los cuales Dios ha sido misericordioso con nosotros, en cuando nos ha guardado de alguna situación en nuestra vida, que de esa misma manera podamos nosotros también seguir siendo fieles a Dios y al mismo tiempo podamos confiar en que Dios, así como ha sido fiel en el pasado, va a ser fiel ahora también en el presente y lo va a hacer también en el futuro. ¿Verdad? Luego David también apela a lo que es la misericordia de Dios, porque David sabe que uno no se merece realmente lo que le estamos pidiendo a Dios. Dice en el versículo 1, ten misericordia de mí y oye mi oración. O sea, él está consciente de que Dios realmente es un Dios bueno, un Dios que tiene cuidado de cada uno de nosotros, Dios que está ahí realmente cuando usted y yo lo necesitamos. Entonces David no solamente está apelando a la justicia de Dios, no solamente está tomando en cuenta la experiencia pasada, sino que también David se aferra a la misericordia de Dios, porque recuérdese, aunque seamos hijos de Dios, nada de lo que Dios nos da realmente lo merecemos. Todo lo recibimos por gracia, por misericordia, porque Él quiere, porque dice la palabra que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Ninguno de nosotros se merece la respuesta que Dios nos da cuando oramos a Él. Y en el versículo 2, David cambia el tono y aquí empieza entonces a reclamar, ¿verdad? A aquellas personas que en lugar de tener un corazón recto delante de Dios, y usted y yo vamos a conocer personas así, personas que a lo mejor hasta están cerca de nosotros, personas que a lo mejor nosotros hemos tenido confianza en ellos, a lo mejor hasta les hemos ayudado en algunas circunstancias difíciles de su vida, pero son personas que en algún momento de la vida van a traicionarnos, van a hacernos daño, van a hacer que realmente algo que a lo mejor no esperamos que hagan. Y vea cómo David pregunta, hace la pregunta acá en el versículo 2. Dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Entonces, en la posición que Dios le había dado a David como rey, tal parece que la gente empezaba a murmurar de David. Tal parece que la gente, y posiblemente otra vez haya sido la experiencia en el tiempo de Absalón, cuando Absalón se rebeló en contra de David, porque mucha gente que aparentemente estaba con David lo abandonaron. El pueblo en general se fue detrás de Absalón. Entonces, muchas veces hay personas con las que nosotros contamos que en los momentos difíciles de nuestra vida nos van a dar la espalda. Que en los momentos de dificultad, en lugar de apoyarnos, simplemente se van a juntar a los demás para murmurar de nosotros, para lo que Dios nos ha dado como ministerio, como reconocimiento, ellos lo van a denigrar y van a pensar que somos nosotros los que hemos hecho alguna cosa indebida para tener lo que tenemos ahora. Dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra e infamia? ¿Amaréis la vanidad
y buscaréis la mentira. Es decir, la gente ama tanto a veces las cosas que eso se vuelve el centro de todo. La vanidad casi siempre tiene que ver con las cuestiones materiales, con el tener, el sentirse valorado en función de lo que tenemos. Tal como menciona el mismo Salomón, ¿verdad? Él lo mencionaba ahí en Eclesiastés capítulo 3 menciona, ¿verdad? Cómo el ser humano se enfoca en buscar las cosas materiales. Y mire, a veces en la búsqueda de las cosas materiales hay gente que hasta le va a hacer daño a otros. Hay personas que van a hacer cosas que van a afectar a otras personas con el fin de lograr el tener las cosas materiales que anhelan, una posición que quieren. Por eso David les pregunta acá, ¿verdad? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira, porque casi siempre la gente que prospera, casi siempre lo va a hacer en función de la mentira, de engañar, ¿verdad? Y hay dos opciones: o se logra la prosperidad a través de la mentira y de hacer cosas indebidas, o se logra la prosperidad confiando en Dios y dejando que realmente sea Él el que nos prospere. Luego ahí también el versículo 2 dice, bueno, versículo 3 dice: sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Y aquí realmente Él les empieza como a dar como una enseñanza, ¿verdad? Que realmente Dios es un Dios que tiene una relación personal con aquellas personas que son rectas. Cuando habla de piadoso, habla de una persona que tiene temor de Dios, habla de una persona que es recta delante de Dios, de una persona que es obediente a la palabra de Dios, de una persona que busca realmente agradar a Dios en todo momento. Entonces dice David, Dios escucha realmente a los piadosos. Y eso la palabra nos lo dice a todo lo largo de ella, de que siempre Dios busca un corazón recto. Y a veces a unas personas que Dios se acerca, que acerca hacia Él, no siempre son personas rectas según nuestra propia opinión, pero Dios ve el corazón de esas personas y Dios los atrae hacia Él. Y sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a Él clamare. Y parece que David aquí entonces se incluye en ese grupo, a pesar de que David es una persona con problemas, con dificultades, como todos nosotros. David se incluye en el grupo de aquellas personas que son piadosos, aquellas personas que obedecen a Dios. Y recuérdense, David no fue perfecto, el salmista no fue perfecto, pero una de las cosas que uno le puede reconocer a David es cuando Dios lo confrontaba con su pecado. David podía dejar a un lado su orgullo e ir a humillarse delante de Dios y pedir perdón. A veces nos cuesta eso. A veces nos cuesta cuando somos confrontados con la palabra, cuando Dios nos habla de alguna manera, el tener que conocer nuestro pecado, porque a veces pensamos que tenemos justificación para lo que estamos haciendo, pero Dios quiere que entendamos, Dios quiere que entendamos que Él conoce realmente lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros y que no podemos justificarnos delante de Dios. Entonces dice aquí David que Dios escogerá, dice, al piadoso. Y es interesante porque la palabra aquí, escoger, tiene más el sentido de separar. Es como que Dios hace un trato diferente con aquella persona que es obediente, como que Dios tiene una manera de actuar diferente con aquella persona que es recta, aquella persona que realmente tiene un corazón que busca, ¿verdad? El glorificar a Dios, el bendecir el nombre de Dios en todo lo que hace. Y vea cómo termina ahí en ese versículo 4. Ve el consejo que David da a la persona que es envidiosa, que es rencorosa, que está oponiéndose a David en ese momento. Dice: temblad y no pequéis. Y es interesante porque la palabra aquí, temblad, tiene que el sentido de tenerle como temor, ¿verdad? Respeto, reverencia, aún miedo a Dios por causa de las consecuencias que vienen cuando desobedecemos realmente a Dios. David hace un llamado. Fíjense que a pesar que estas personas le están haciendo daño, él les hace el llamado a ellos que en lugar de estar haciendo eso, que mejor tiemblen y no pequen. Porque al final de cuentas, hermano, aunque nosotros hagamos pecado hacia otras personas, al final de cuentas, todo pecado es pecado en contra de Dios.
que al final de cuentas todo pecado tiene consecuencias y vamos a sufrir esas consecuencias si no nos ponemos a cuenta con Dios. Entonces dice, temblad y no pequéis. Prácticamente está llamando la atención a sus enemigos para que cambien, ¿verdad?, su actitud. Y es interesante porque en la sociedad actual, hermano, muy poca gente tiene realmente temor de Dios. Pero la gente hace cosas impresionantes. Gente que hoy justo este, veía en el trabajo una persona y realmente me dolía el corazón, no pude hablar con él porque tenía que terminar lo que estaba haciendo. Era impresionante el estado del lugar donde estaba viviendo, la soledad, la tristeza que se percibía en el lugar. Se notaba que la persona estaba o drogada o con alcohol, ¿verdad? Y la tristeza, el temor de Dios realmente lleva a la persona a caer en ese tipo de situaciones, en ese tipo de estilo de vida. Por eso debe hacer llamado a la persona que tiemble y no peque. Y luego le dice ahí en el versículo 4, dice que no solamente tiemblen y que no pequen, sino que dice, meditad en vuestros corazones y estad en vuestras camas y callad. O sea, lo llama la reflexión, porque a veces como seres humanos hacemos ciertas cosas en nuestra vida porque no nos queremos dar cuenta o no nos tomamos el tiempo de reflexionar que lo que estamos haciendo está mal. A veces hasta lo justificamos porque lo vemos de una manera rápida, pero cuando nos detenemos a observar el estilo de vida que estamos teniendo y somos honestos delante de Dios, podemos darnos cuenta que lo que estamos haciendo nos está llevando en un camino que al final es un camino de perdición. Entonces necesitamos detenernos a lo largo de nuestra vida, meditar en lo que estamos viviendo y cambiar en el tipo de vida que estamos haciendo. Entonces, de hecho, y al mismo tiempo le hace una invitación, dice en el versículo 5, ofrecer sacrificios de justicia y confiar en Jehová. Entonces, en lugar de estar haciendo todo ese tipo de cosas en contra de mí, dice David, mejor ofrezcan sacrificios de justicia, es decir, hagan lo que es recto delante de Dios. Fíjense que es interesante porque en el Antiguo Testamento existían los sacrificios, pero realmente David lo que está invitando acá no es hacer un sacrificio de animales, no es ir al templo y tratar de hacer algo religioso, sino realmente el ofrecer sacrificios de justicia significa que tiene que hacer las cosas rectas delante de Dios y hacer las cosas tal como Dios quiere que las hagamos, no como nosotros pensamos que tienen que hacerse, sino como Dios realmente desea que las hagamos. Entonces dice allí en este versículo 5, ofrecer sacrificios de justicia y confiar en Jehová. A mí me impresiona porque a pesar de las situaciones que estaba pasando David, él busca el bienestar de sus enemigos. Y en realidad nosotros, hermanos, la Biblia dice que nosotros como creyentes lo que tenemos que hacer hacia una persona que nos hace daño es que tenemos que orar por ellos. La Biblia dice que tenemos que orar por los que nos persiguen. Esa es parte de la actitud que usted y yo tenemos que tener delante de las personas que nos hacen daño, delante de Dios. ¿Verdad? Versículo 6 dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? O sea, David como que de pronto cambia ahora el tema y dice, hay gente que piensa, bueno, ¿quién nos puede mostrar realmente cómo hacer las cosas correctas? Y él mismo da la respuesta ahí en el versículo 6, cuando dice, alzad sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Es decir, él ve la búsqueda de la gente y entonces le clama a Dios para que sea realmente Dios, hermano, porque los seres humanos tenemos nuestras limitaciones. Aún los pastores hay cosas que no sabemos, pero Dios es un Dios soberano que sabe todas las cosas y necesitamos aprender a depender de Él en todo momento. Que el Señor pueda, como dice número 6, versículo 24, que Dios pueda alzar su rostro sobre nosotros, pueda traernos paz, pueda traernos sabiduría para las decisiones que vamos a tomar en la vida diaria y pueda darnos la guía que realmente necesitamos para vivir el día a día. Dice el versículo 7, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Y es interesante porque aquí David hace la comparación que para él hay mucho más felicidad. Él, que a lo mejor no tiene en ese momento nada porque está huyendo,
Y aquellas personas que tienen, dice ahí en ese versículo 7, grano y mosto. Dios habla de abundancia, habla de cosecha. O sea, que aunque eran personas que tenían todo lo material, no tenían lo que David tenía. Era una relación personal con Dios. Y recuerdes, el dinero se puede acabar. Todo lo que tenemos, lo material, se puede perder de un momento a otro. Pero la relación con Dios es algo que nadie nos puede quitar. Y por eso David dice que es mayor, ¿verdad? Del versículo 7 dice, tú diste alegría a mi corazón, dice, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. O sea, no hay nada que pueda traer gozo, como dice la misma palabra, el gozo del Señor, dice, mi fortaleza es. O sea, cuando yo puedo tener esa alegría, esa confianza, ese gozo en el Señor, mire, pueden estar las cosas difíciles, pero el saber de que Dios está conmigo a cada momento, eso me ayuda a seguir adelante. Y termina entonces el versículo 8, que tiene mucho que ver con el versículo 5 del Salmo 3. En el Salmo 3, versículo 5 dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Y aquí en el capítulo 4, en el Salmo 4, versículo 8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, a pesar de todas las cosas, mire, en los momentos de crisis, una de las primeras cosas que el ser humano pierde es el sueño. Entonces, cuando estamos confiando en Dios, cuando tenemos la fe puesta en Dios, podemos descansar. Ahora, no podemos estar afligidos y al mismo tiempo pensar que estamos confiando en Dios. La confianza en Dios tiene que llevarme a poder descansar. Como dijo el salmista aquí, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Y el sentido de dormir es que descansa, pero completamente. Dice, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. La confianza y el descanso, la paz, la tranquilidad, vienen de saber de que Dios está al lado de nosotros a cada momento. Recuérdese que la Biblia dice, Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No importa las situaciones que estemos pasando, nosotros tenemos que entender que esas situaciones difíciles que pasamos son una oportunidad para experimentar la gracia, la bondad, el amor, ¿verdad? Esa paz que solamente Dios nos puede dar. Ahora, yo no sé realmente cuál es la situación que usted o cualquiera de nosotros está pasando en este momento, pero este salmo realmente nos dice que hay gente que a lo mejor está cerca de nosotros, que en lugar de apoyarnos en los momentos difíciles, nos van a criticar, se van a burlar de nosotros, van a hacer cosas que con el fin de hacernos daño. Pero en medio de todo eso, yo siempre tengo que estar entendido que mi fe, mi confianza, todo tiene que estar puesta solamente en el Señor. Y a mí me gustaría que orásemos esta noche, ¿verdad? Y que si usted tiene alguna necesidad, que ahí usted pueda decirle al Señor con confianza, va a decirle al Señor que aunque a veces no entendemos lo que está pasando, pero sí creemos que Él sigue estando en control de todas las cosas. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Dios, te damos gracias por este salmo, Señor, porque nos recuerda que, Padre, en medio de las circunstancias difíciles que pasamos todos los días, Señor, tú siempre, siempre, Señor, estás ahí con nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por las bendiciones que tú nos das, porque, Señor, no podemos seguir adelante, Señor, y enfrentar los problemas difíciles de la vida, haciéndolos nosotros solos, Señor. Necesitamos la fortaleza que solamente tú puedes darnos. Necesitamos esa presencia tuya, Señor. Necesitamos la guianza tuya, Señor, en cada momento de nuestra vida. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que en esa necesidad que cualquiera de nosotros esté pasando, Señor, sabemos que tú eres real. Tu palabra dice que tú habitas con el quebrantado de corazón, Señor. Y cualquier necesidad que estemos pasando, Señor, tú quieres que podamos poner la confianza solamente en ti, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta palabra, Señor, y que seas tú el que la aplique a nuestra vida, Señor, que al enfrentar el día de mañana
podamos, Señor, recordar las palabras de este salmo, que podamos, Señor, levantar nuestra vista y seguir adelante sabiendo que tú estás con nosotros como un poderoso gigante, Señor. Por eso te damos gracias, Padre, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.